Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a un encuentro más. Estoy muy gustoso de estar por tercera vez aquí en la ENA hablando un poquito de cine. Me emocionó mucho este encuentro porque justamente yo como profesor del Poli he estado como luchando a contracorriente para que se tome en cuenta un poco la cinematografía, tanto desde la producción como en la cuestión del análisis y el diálogo. Apenas en diciembre hice un coloquio ahí con medio interno. Este año queremos como expandirlo hacia afuera. Y justamente hablábamos un poco de esta cuestión del cine del que nadie quiere hablar, ¿no? Del cine que nos da pena. Lo he hablado con mis alumnos y les digo, ¿cuánto cine consumen? Y todos dicen, no mucho, ¿no? Pero muchos consumen obviamente por las generaciones, ¿sabes? Del 2000 para acá, y muchos creen que Tarantino es casi el inventor del cine. Y pues ya cuando les digo, pues, ¿mexicano qué consumen? Y pues todos, no, pues Iñárritu, ¿no? Y Del Toro. Ni siquiera a veces mencionan a Cuarón, ¿no? Entonces, como voy hacia atrás, no, sí, es que mi abuelita o mi bisabuela, pues sí, las de Pedro Infante y las canciones de esa época y demás. Pero cuando se empieza a hablar como esta cuestión de, bueno, ¿y has ido a las luchas? No, las he llegado a ver a veces en la televisión o en YouTube, porque ya en la televisión no están. O veo las de Estados Unidos, ¿no? Bueno, pues no conoces al santo. No, no sé quién es el santo. Entonces, una vez les puse un ciclo de cine del santo y pues estaban fascinados. No, es que está bien padre. Y después se me ocurrió ponerles un ciclo de cine de ficheras. Y conocían este tipo de cine. No sabía que existía eso. Entonces empezamos a hablar un poco de esta cuestión de que era difícil de encontrar muchas veces, entre comillas, porque pues ya con las plataformas y los links en internet, pues uno ya puede googlear o buscar ciertas películas que no están tan a la mano. O puedes ir al Mercado Negro de Tepito o algo así, pues haces tu encarguito y ya te lo dan, ¿no? Y pues cuando se las puedes, se les hizo fuerte, ¿no? Se pasaron como o sea, vimos algo bien padre, familiar, de luchas y ciencia ficción, y que no sabían que existía. Y cuando les pongo ficheras, pues se quedan como, órale, ¿no? O sea, ¿qué onda con esto? ¿A poco esto se hacía en México? Sí. ¿Y a poco el Estado pagaba? Sí. Sí, se pagaba para que se hiciera este cine. Y hubo un despunte de finales de los 70 y hasta mediados de los 80 este tipo de cine, que se caracteriza, que es lo que quiero hablar, del leitmotiv. Y el leitmotiv, como bien se sabe, es este recurso narrativo, pero que se usa mucho en la música con Wagner, que es un recurso repetitivo que te empieza a dar como un ambiente para que tú empieces a adentrarte dentro de la misma pieza musical. Eso se empieza a llevar a cabo en el cine con las bandas sonoras. ¿Cómo lo llevan a cabo los directores? Muchos de los directores, por ejemplo, ¿vieron todas Star Wars? ¿Recuerdan cuando presentan a Darth Vader tiene un tipo de música? Cuando presentan a Luke tiene otra música. Y cada que ellos van apareciendo por separado, tiene esa música, ese es su leitmotiv. Entonces, yo me empecé a preguntar, ¿existe esto en México más allá de que Sariñana o Santolaya nos hagan piezas muy padres musicales y que se nominen al Oscar? Y me di cuenta que no, a pesar de que el cine de ficheras cuenta todas sus películas con música que ambientan las situaciones, únicamente la música es eso, es un ambiente. No pertenece realmente a la trama de la película. ¿Sí? Muchas veces está esta cuestión de la santanera tocando, casi tocaba siempre en todas las películas, y están las protagonistas bailando y platicando, diciendo cómo deben de beber los otros, o diciéndose bromas elevadas de tono entre ellas mismas. Eso, ya al ponerle atención, me di cuenta que el leitmotiv del cine de ficheras no surge a partir de la música, surge a partir del lenguaje, del diálogo. ¿Y cuál es el diálogo repetitivo que hay en el leitmotiv? El albur. Mientras la música de fondo está sonando, siempre hay un albur. Y están los meseros, que siempre, ahora que estaban tocando la homosexualidad,
En el cine de ficheras abunda el mesero homosexual, en el que se burlan, al que manosean, al que alburean de que si le gusta de qué tamaño, que si ya tiene el hoyo de tal tamaño, o que si alguien se lo hace más grande, siempre con una connotación sexual, porque de eso va el albur. ¿Sí? Siempre lleva de trasfondo una connotación sexual. ¿Sí? Y el cine de ficheras está plasmado de eso. Entonces yo me empecé a enfocar en algunas cintas donde no es tan obvio, se empezó a hacer más obvio ese albur a finales de los 80, ya cuando Rafael Inclán y Alfonso Sayas estaban en la decadencia y empezaron a hacer otro tipo de películas, pero ya caían más, querían repetir como el éxito taquillero que tenía ese tipo de películas en los 70s. Y les voy a poner unos clips para que se den cuenta que no era tan descarado el asunto, o se trataba de hacer menos descarado. Ya está aquí, ¿verdad? Sí, uno. Tú vaselines. Tráeme un cóctel de ostiones. Si se dieron cuenta, pues estaba el albur, ¿no? Esta cuestión del fenómeno con 3 huevos de su rompope. Pues el rompope se hace con huevos, ¿no? Así lo hacen las monjas. Le mete su albur, el pene tiene 2 testículos y demás, ¿no? Y en otra cuestión sexual, pide ostiones el otro personaje, un afrodisíaco sexual. Entonces, todo el diálogo va enfocado a la connotación sexual. Se dan cuenta, la música de la santanera del orangután al fondo, únicamente ambientando para demostrar que están en un cabaret. Y vemos al mesero gay, ¿sí? Al que le hacen esta broma sexual. ¿Sí? Entonces, dicho esto, voy a empezar un poco a desmenuzar lo que es lo que yo trato de explicar. Cuando pensamos en el concepto del leitmotiv, solemos asociar, como yo decía, con la tradición musical de Wagner, de repetir ciertos motivos musicales para llegar a la trama de la ópera. Esto no se hacía para estilizarlo, sino para comprender la lógica de cómo estaba compuesta la pieza musical. En el cine ocurre lo mismo, con los personajes, lo que yo decía de Star Wars. Podemos comprender cómo estaba construido el personaje sin enfocarnos realmente en su contexto emocional o biográfico. Simplemente con la música podemos detectar, ahí va a aparecer tal personaje. ¿Sí? Esa es la función del leitmotiv. En el cine de ficheras no carece de forma, tiene una forma precisa, y esa forma es la repetición. La crítica de la industria cultural formulada por Adorno y Horkheimer resulta fundamental para comprender esta lógica. En la dialéctica de la ilustración, los autores afirman: la industria cultural perpetuamente promete y jamás cumple. Cada película del género promete transgresión, erotismo desbordado, ruptura moral, exceso corporal, libertad sexual. Sin embargo, el desenlace restituye el orden. Es decir, cuando uno empieza a recordar este tipo de cine, vamos a ver encueradas, ¿no? Los hombres como que hay, y las mujeres, vas a ver vulgaridades, ¿no? Porque es como esa cuestión ya muy social que tenemos. Pero podemos ver que el cine de ficheras va más allá desde el eje político. ¿Quién lo producía? Pues el gobierno. Estaba López Portillo muy metido ahí porque pues empezaba su relación con Sasha Montenegro. ¿Sí? Cada película de género promete esta transgresión, pero no se consuma. El matrimonio reaparece como horizonte, la moral se recompone y la desviación se neutraliza. O sea, ¿a qué me refiero? Todos los personajes que aparecen en los cabarets son políticos, que sean como esta sátira de quienes iban a ese tipo de lugares, son hombres casados que iban a fichar, y lo decían en sus diálogos, ¿no? Es que
mi vieja me aburre, no me cumple, ¿no? Entonces iban y se gastaban su quincena ahí, porque todos van de trajecito, o sea, son gente godín, o digo, de la política que iba a gastarse su quincena, su mes, con las ficheras, ¿sí? Adorno y Horkheimer advierte también que la estandarización de los productos culturales no es un accidente, sino la condición misma de su producción. Es decir, la gente consumía lo que se le daba. Y esta decadencia que el cine y la historia cultural de México trató de quemar, no tan literalmente como lo que pasó en la Cineteca, pues tuvo un auge después de estudios sociológicos, ¿sí? El leitmotiv entonces no es aquí una elección estética libre, es una necesidad industrial. Repetir garantiza reconocimiento y el reconocimiento garantiza consumo. ¿Qué se repite visualmente? Mujeres desnudas, bailando eróticamente. Se empieza a crear algo que René Girard decía como el deseo mimético. Yo, espectador, quiero ser Rafael Inclán, o Lalo el Mimo, o Alfonso Sayas, ¿no? Y tener un montón de mujeres así. Irme a emborrachar un fin de semana y ya después a ver qué pasa, ¿no? Pero ya tuve a todas las mujeres que esos hombres tienen. Entonces empieza ese deseo mimético, deseo lo que el personaje, lo que la ficción me está dando. Entonces, bueno, en esa época pues estaban abarrotados los cabarets y los giros negros, ¿no? El espectáculo no es un conjunto de imágenes, sino una relación social entre personas mediatizadas por imágenes. Es algo que dice Gerard Reward en su libro sobre el espectador. El cabaret, la porquería o el bar como ocurre en Bellas de Noche o la porquería no son simples escenarios narrativos, son espacios ritualizados, espacios donde el deseo circula bajo reglas preestablecidas, espacios donde la exhibición organiza la relación social. Debord añade, el espectáculo es la afirmación omnipresente de la elección ya hecha en la producción. Es decir, si bien la producción cinematográfica es todo un espectáculo, desde que tú empiezas a montar las luces, empiezas a hacer tu trazo escénico y demás, hablar de este tipo de espectáculos, que además sí surgían naturalmente dentro de la sociedad capitalina, porque en provincia eran otras cosas, eran carpas, y se hacían otro tipo de espectáculos. En México se hacía esto. Y entonces cuando venía alguien de provincia, oh, ¿qué onda, no? Nos los deja ver muy bien Héctor Suárez en esta película de Mil Usos, cuando llega de provincia y lo contrata el caballo y se lo lleva a un cabaret que esté ahí de mesero también, y él está todo sacado de onda, ¿no? No comprende la dinámica del citadino, ¿sí? Por otra parte, la libertad sexual mostrada no es libertad real, es una libertad programada. La ilusión de transgresión forma parte del dispositivo industrial. O sea, nos está advirtiendo de ver que lo que estamos viendo es ficción. Algo que cuesta mucho trabajo, yo lo he visto con mis alumnos, con la pornografía. Aquí se ve erotismo, no hay penetración que tú puedas ver real, pero se hace una ilusión de lo mismo, ¿sí? Aunque no se viera, la ilusión siempre va a vender más que lo que se ve como tangible. Aunque hay una ficción como la pornografía, eso no es real. Entonces hay que cambiarles como que el chip lobo a los chicos de, a ver, lo que estás viendo es ficción, no es real. Pero sí, pero no es real. Hay una actuación, una puesta en escena. Hay todo un contexto de industria para que se logre hacer eso y tú como espectador tengas esas sensaciones. No se despierta nada más porque sí. ¿Por qué? Porque surge esta cuestión del deseo mimético. Quiero ser el actor, el que está disfrutando de lo que estoy viendo. No asistimos a una ruptura, asistimos a una repetición codificada en la ruptura. La obra Muile nos permite analizar el cuerpo como leitmotiv visual en su ensayo Visual Pleasure and Narrative. Cinema sostiene, en un mundo ordenado por el desequilibrio sexual, el placer de mirar ha sido dividido entre activo masculino y pasivo femenino. ¿Sí? En el cine de ficheras radicaliza esta estructura. El cuerpo femenino es fragmentado, piernas, escotes, coreografías. Cada número musical suspende la narrativa, cada número reinstala el circuito de mirada, deseo, risa. Muller agrega, la mujer exhibida funciona simultáneamente como objeto erótico para los personajes dentro de la historia y como objeto erótico para el espectador. El deseo mimético completamente, dijera ayer. Esa duplicación se repite película tras película.
El cuerpo deviene del leitmotiv visual, no evoluciona, no se transforma, se reitera, pero la repetición es únicamente visual, es también lingüística. Aquí el albur funciona como leitmotiv cultural. En la pulquería, por ejemplo, el campo semántico de lo líquido, servir, espesar, derramar, reaparece constantemente. ¿A qué nos indica? Eyaculación. Hay semen ahí, siempre están. Y uno ve la pulquería, estamos hablando de una toma, y se están sirviendo pulque y hacen a veces close-ups cuando están sirviendo la botella en un vaso que simboliza pues, el pene eyaculando dentro de la vagina. ¿Sí? En el día de los albañiles, las herramientas como los tubos, los martillos, las mezcladoras reactivan siempre el mismo campo metafórico. La masculinidad se reafirma mediante competencia verbal. Y lo vemos en el día de los albañiles, están construyendo, está el actor uno grande que le decían el Chiquilín, está Tuntún, está Roberto Ballesteros, que es el villano de la película, y se están albureando. Se empiezan a agarrar entre las nalgas y frente de mujeres, ¿no? de mujeres, y las mujeres como anuladas completamente, mientras con las ficheras son cosificadas en un ambiente masculino donde está el sudor y demás, son anuladas. Ellas tienen que estar en un puestecito como en el caso de Angélica Chain, que ella vende como las tortitas a los trabajadores de la construcción, ¿no? Entonces es otro tipo de anulación a la mujer. La una la anula por cosificación y la otra no existe. Únicamente tu rol femenino es darle de comer a los hombres. Y esto se reitera con el lenguaje. A ver, vieja, ven para acá. O estar viéndola, ¿no? Los trabajadores viéndola mientras no esté, su esposo es Alfonso Sayas, mientras no le esté viendo el esposo, pasaban los trabajadores y la veían morbosamente, ¿no? Y ahí va el albur con ellos, ¿no? Se te va a quedar, ya deja de verla, se te va a quedar tiesa, y cosas así. ¿Sí? Entonces, esta cuestión de usar el lenguaje como herramienta para tratar de ofender o ridiculizar al otro, pero no es al otro, se ridiculiza el género, no la persona, sino el mismo género, sea mujer o sea hombre. ¿Sí? En Bellas de Noche, el lenguaje del servicio erotiza la economía, el deseo que se traduce en transacción, incluso en Muñecas de Medianoche. Palabras como entrar o meterse suspenden la narrativa para reinstalar la risa. El albur no es improvisación, es estructura, es anticipación, es hábito. Aquí resuena adorno. Divertirse significa estar de acuerdo. Hay un consenso en el albur, siempre, porque hay un dime y directo. O sea, lleva años esta cuestión de un torneo que se hace mundial en Tepito sobre albures. Uno va al centro cultural de Tepito, se suben a un ring como si fuera del box y se empiezan a alburear y se van eliminando así por rondas. Y lo curioso es que la que siempre gana es mujer. Le ha aprendido tanto esta cuestión del contexto que cuando la han entrevistado dice: a mí no me ofende porque si pones atención, el albur es demasiado homosexual. Siempre trata de mutilar el género y ponerlo como si fuera algo débil, ser homosexual. Entonces a mí como mujer no me ofende como género. Como persona me puede ofender porque yo me meto en el personaje que esto me van a dar mi dinerito y gana, ¿no? ¿Por qué? Porque les empieza a alburear pues con cosas sexuales que pueden denigrar su virilidad. A ella pues la puede denigrar, ¿no? Me han denigrado mucho en mi casa, me violentan de otras formas, pues palabras no. Entonces ella usa el albur para poder resignificar su género. Qué lástima que nos tengan que hacer como esta cuestión, resignifica un género violentando al otro, ¿no? Que es el plus del albur mexicano, ¿no? Adorno y Jorge también nos dice que la risa no rompe el orden, lo confirma. Y es aquí donde la categoría del leitmotiv adquiere toda su potencia analítica. No se trata solo de repetición formal, se trata de repetición ideológica. Lo que decimos, todo trae una ideología tanto cultural como política. Todo va a traer un peso, ¿sí? El cine de ficheras articula un sistema de motivos recurrentes. El espacio ritualizado del cabaret. Todo sucede en un cabaret o en un lugar donde haya demasiados hombres. ¿Sí? El cuerpo femenino es fragmentado, cosificado. El albur es reiterativo. Y retorna al final al orden, ¿no? Es decir, ya te alburé y va a haber una ruptura, de decir, te estoy sirviendo la copa como aquí, termina el albur, corte A, sin ninguna secuencia narrativa, a otra escena de alguien que se está peleando. Entonces,
te manda como al orden cotidiano que pasa en este tipo de lugares, o que ocurría. Distintos títulos, misma estructura, como advierten Adorno y Horkheimer, la cultura hoy está infectada de semejanza. Si ustedes empiezan a ver el cine de ficheras, todo es lo mismo. Por eso fue como que... ¿Por qué lo hacen? Pues porque funcionaba. Había un público para este tipo de cine. Y que era pues, este deseo mimético. Pues no tengo dinero para irme a un cabaret, ni para fichar, pero pues puedo ir a sentirme Alfonso Sayas un rato al cine. Y después ya... E inclusive a la cantinita después de unos alcoholes y ya regreso a mi casa, ¿no? ¿Sí? Todo un ritual. Si aceptamos que el leitmotiv es estructura de retorno, entonces el cine de ficheras no es simple vulgaridad cinematográfica. Es un laboratorio de repetición cultural. La ilusión de transgresión no libera al espectador, lo entrena en una economía del deseo donde la ruptura está permitida, siempre que regrese al orden. Es decir, no puede ir más allá, porque yo rompería como el acuerdo de que me estoy llevando pesado contigo. Si esa ruptura no regresa a un orden establecido, se sale de control y surge la violencia, que es como esta cosa cuando éramos chamacos, ¿no? Te empiezas a contestar y el que se calentaba perdía. Entonces ya cuando veían a alguien que ya se quiere a los golpes, a ver, te estás llevando, te aguantas. Sucede lo mismo con esta cuestión de estructura narrativa en la cinematografía. El ritual del cabaret no desestabiliza la moral, la confirma. El albur no subvierte el poder, lo reproduce en clave cómica. La exhibición del cuerpo no emancipa, normaliza la mirada. El espectador no asiste a una transformación simbólica, asiste a la repetición tranquilizadora de lo mismo, y quizá ahí radique la pregunta antropológica más inquietante. ¿El cine de ficheras fue un espacio de liberación popular o un dispositivo pedagógico de adaptación al orden? Si el espectáculo es relación social mediatizada, entonces el leitmotiv no solo organiza la película, organiza el deseo, y cuando el deseo se repite bajo las mismas formas, la transgresión deja de ser amenaza, se convierte en ritual, y el ritual, como todo repetición eficaz, garantiza continuidad, no del exceso, sino del sistema. Es decir, estamos discutiendo, ¿no? Si a mí me gustó esto que vi, pues voy a pedir más contenido así. Y así. ¿Qué fue lo que pasó? Pues se cambió la estructura de contar películas. Esta cuestión del cabaret dejó de funcionar. O un fin, como todo que termina, y pues empezaron a contar otro tipo de narrativas. Sin embargo, en los 80 que se quiso rescatar, usando el mismo cabaret, pues ya las personas que estaban ya no figuraban físicamente como lo hacían 10 años antes. Y encontrar nuevos talentos, ya el cabaret no era redituable. ¿Por qué? Porque había otro tipo de música. Empezaba a emigrar la música ochentera anglosajona, y en vez de cabaret ya había antros. Y había otro movimiento cultural, que si bien decían es que el cabaret es para el trabajador, el otro también, con otro quizá otras aspiraciones, pero ya no era redituable, ya había otro tipo de públicos que iban al cine a buscar otro tipo de historias. Ya empezaban a notar este tipo de historias de ficheras como una vulgarización del sistema de la cinematografía mexicana. Muchas gracias. Muchas gracias, Emanuel. Pues bueno, vamos a dar paso a las preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta, inquietud, comentario que le quieran hacer a nuestro ponente? Sí, adelante. Pues es muy interesante la propuesta del cine, de las ficheras, porque yo creo que antes de ese cine, o sea, el cine de oro, ahí tú lo sabes muy bien, es todo lo que acabas de describir, y si llegó hasta los 70s, fue por esto que te dices, el sistema de repetición, pero también me parece que ahora ha cambiado, y además ha cambiado muchísimo, pero creo que esta parte vulgar de la pornografía en sí misma ha florecido más o está estancada, porque este es un objeto de alguna manera a partir de los chistes, ¿no? Y la pornografía no tiene chistes, ¿no? Entonces hay ahí implícito otro nivel de perversidad.
algo muy curioso ahorita con el cine y lo voy a dividir en esto, o sea, la industria porno y la industria autoral, por así decirlo. ¿A qué me refiero? El cineasta danés Lars von Trier fue muy criticado en muchas de sus películas por meter sexo explícito. Entonces había esta cuestión como que en qué momento dejó de ser como vulgar, porque él es que todos tienen sexo, ¿no? Dice, no, pues sí, pero ¿por qué tienes que poner a William Dafoe penetrando a una mujer si no necesitas poner la escena tan literal? ¿Sí? Y los dice, sí, no se me hace vulgar y es arte, ¿no? Entonces podemos llegar a esta cuestión de, sí se ha estancado mucho la pornografía, pero no por tanto por esta cuestión de que no haya producción. Lo que ha pasado en la pornografía, lo que he estado revisando y estudiando, es que las mismas actrices que han denunciado muchos abusos por medio de la industria, y abusos así que uno se queda como, ¿cómo es posible que se permita eso, no? Ellas mismas han decidido, sí, vender su contenido, pero con las nuevas plataformas, con sus propias leyes, siendo autónomas y empoderadas. Sí, ya vendí mi cuerpo, gané $10,000 por más de 100 escenas, ahora gano $10,000 por 2 escenas y yo las grabo como yo quiero y a la hora que yo quiera, y yo sé quién va a consumir mi contenido, ¿sí? Y yo creo que no es que ha habido como una transformación y esa cuestión de la vulgarización, pues habrá gente que diga a lo mejor, es que a mí no se me hace vulgar, la consumo y me distrae, ¿no? Porque es la única forma que tiene para desestresarse, ¿no? Y a las personas que dicen, no, pues ya, pues no le tomamos chiste y lo vemos así como, estás cosificando algo y ya. Y en el caso del cine de ficheras, pues se llegaba a esa cuestión de la vulgarización porque, ay, pues cómo pones a una mujer y qué vulgar que esté saliendo así casi desnuda y con la forma en cómo baila. Por eso es que el baile siempre ha sido un ritual desde que la humanidad existe, ¿sí? Hasta para la fertilidad y eso, y es algo que surge mucho en el cine de ficheras, ¿sí? Y lo vemos desde antes, como si la película de Danzón, la forma en que se baila, cuando Nino Sevilla hace de rumbera, se mueve de una forma que para muchos conservadores de la época es muy vulgar. Pues así se bailaba, era la forma en que se bailaba en el Caribe y lo trajo hacia acá, ¿sí? Y ya después lo empiezan a adaptar en los 70, muy mal enfocado, porque lo que queremos es esta cuestión del deseo de, ay, quiero tener tantas mujeres. Eso yo creo que será lo vulgar, el creer que la mujer es un objeto que nos puede servir de cualquier forma y que la persona homosexual es otro objeto, como decíamos poniendo hace un momento, que podemos denigrar y hacer menos, y tú no existes y nada más sirves para recibir, y si yo como en el caso de Ciudad Sin Límites, ¿no? Francisco pues no se decía gay, porque pues, era alguien que en algún se podría llamar como activo, ¿no? La manera podría ser la pasiva, o sea, pues mientras yo penetre, yo no soy gay, el gay es el que penetra, y lo ves mucho en los albures. El albur se trata del que penetra, no del que es penetrado. Entonces yo te someto porque yo sí voy a tener una relación sexual, pero en mi diálogo, en el albur yo te estoy penetrando. Yo creo que ahí es donde radica la vulgaridad, más allá de si es pornografía o no. Ok, sí está bien, pero también me parece que ahí se puntualiza exactamente la parte de perversión. No está, puede ser normalizado dentro, pero ahora hay personas que están perversas, ¿no? Por todo este concepto que se mueve a partir de la pornografía desde otro nivel. Ese es como mi punto de vista. Sí. Y pues muchas gracias. Sí, justo, ¿no? Hay una delgada línea donde, como lo que comentaba, no hay delimita qué es la ficción. Entonces llega esta cuestión como de la perversidad del control por medio de actos barbáricos sexuales, secuestros, ya se habla de violaciones, pues feminicidios, y este control es control de poder completamente, y eso es perverso, muy muy perverso. Claro. Y bueno, también aquí la parte, ya que la parte del baile, a mí me parece que ahí también de alguna manera la han usado como la hayan usado, y que en este momento ahí me parece que ya adquiere otro nivel más estético,
Pues muchas gracias, Emanuel. De verdad un gustazo volverte a tener aquí como participante, como ponente, cerrando esta cuarta mesa y esta gran jornada maratónica que nos hemos aventado el día de hoy, en este ciclo de 70s y 80s, la década perdida. Y sí, o sea, a final de cuentas son temas bien diferentes que hemos logrado ver a lo largo de todas las presentaciones, y justo pensando ahorita en el tema que comenta la compañera y pensando en el tema que nos acabas de presentar, de repente esos relatos que tenemos de viva voz, ¿no? Las vedettes, ¿no? Nos podrían ahí contar un poco las que están vivas, ¿no? Y no necesariamente son estas grandes vedettes, ¿no? Lin May, entre otras, ¿no? Sino que es estas otras que se quedaron pues ahí abajo del escenario, ¿no? Que ahorita ahí viven sus días y todo eso en la oscuridad. Pues justo ellos nos pueden decir cómo era esta relación, si era así o lo están exagerando, que claro, es el cine, pues lo tenían que exagerar y todo eso, ¿no? Pero pues hay aún mucho trabajo que hacer, y pues nada más que agradecerte, Manuel. Te vamos a hacer llegar tu constancia por correo electrónico a más tardar antes de la primera semana de marzo, y pues muchas gracias. Muchas gracias.